el Papa Francisco, en el Evangelii Gaudium, dice: hay que tener toda la seguridad que no se pierde ninguno de los trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Dice: todo esto da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos, queridos oyentes. Tengo conmigo a Ana Sánchez Sierra. Ana es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Humanidades. Además, es profesora en Doctrina Social de la Iglesia y vicesecretaria general del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, que hace posible, junto con la Asociación Católica de Propagandistas, este programa. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí, porque me parece que este tema de compaginar vida profesional y familiar, este tema de la conciliación, es muy importante y además es de cierta urgencia que podamos entender qué dice la Iglesia, por qué, para poder vivir mejor en estos ámbitos, ¿no? Porque desde la perspectiva de la Iglesia Católica, ¿cómo debe un profesional equilibrar su vida laboral y su vida familiar o personal? Bien, pues sí, tomamos en cuenta un poco todo lo que ha dicho la Iglesia a través de todos los pronunciamientos de los diferentes papas. Yo haría un análisis primero de lo que es equilibrar vida laboral o el término conciliación. Porque el magisterio no utiliza el término equilibrio, ahora explicaré por qué, pero tampoco el de conciliación, ¿no? Conciliar es más fácil, ¿no? Podemos percibir que viene a significar que hay dos partes que son divergentes o contrapuestas y no están unidas o son muy heterogéneas, ¿no? Entonces vamos a acordar cómo conciliamos esto y cómo lo organizamos, casi técnicamente, como tú dices. Y el término equilibrio viene a significar, se podría acercar un poco más, pero tiene un fallo, digamos, porque cuando uno piensa en el equilibrio, imaginaos que estamos en un columpio, ¿no? Y tienes dos fuerzas, la de la gravedad, ¿no? Normalmente hay dos fuerzas que están haciendo empuje y sí que se compensan, estás equilibrado, es decir, que alcanzar el equilibrio es importante, pero realmente lo que viene a significar es que no hay base de sustentación. Y sí que me gustaría que pudiéramos llegar en esta entrevista a ver cuál es la base que propone el magisterio. Porque para el magisterio no hay partes contrapuestas ni divergentes, sino que hay un todo. Es decir, el magisterio, si analizáramos, por ejemplo, Familiaris Consortio, que es el texto más importante de Juan Pablo II, habla de integración, ¿vale? Es decir, partes que están completamente vinculadas se tienen que integrar. La mujer, especialmente en el número 23, dice que, por supuesto, la igual dignidad del hombre y la mujer, pues puedes acceder por el bien común a tu vida profesional, si estás llamado a eso, también a elegir si quieres estar en tu casa o a compatibilizar las dos cosas, pero sin desintegrar ninguna de las partes, ¿vale? Entonces, utiliza el término, a mí me llama mucho la atención esto, justo desintegrar, y apuesta por la integración. Es decir, familia y trabajo están profundamente vinculadas, ¿vale? Es decir, la estructura sociolaboral o el sistema económico para el magisterio debe organizarse en perspectiva de familia, ¿vale? El trabajo es el fundamento sobre el que formar la vida familiar, porque si no trabajamos, obviamente no podemos formar familias, ¿no? No podemos tener un piso, alimentarlos, etcétera, etcétera. Por tanto, dice Familiaris Consortio 23, la familia y el trabajo deben compenetrarse. Yo digo que es casi, siempre explico, como un puzzle, como las piezas de un puzzle, ¿no? Las tareas de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? El trabajo y esto es un poco lo que siempre ha apostado no desunirlo, ¿no? El magisterio. Ya en Rerum Novarum, León XIII, con toda la situación de los obreros, apostaba por un salario familiar. Es decir, que podemos ir avanzando, pero es claro. Es decir, el magisterio siempre habla de integración, de como dos caras de una misma moneda, estrechamente vinculados. No habla de conciliación, entre otras cosas, porque conciliar supone poner al mismo nivel y elegir entre dos cosas que tienen el mismo valor. El magisterio, entiendo, que piensa que la familia y el trabajo, como bien dices, no están al mismo valor, sino que el trabajo tiene que estar supeditado y al servicio de la familia, ¿no? Eso es cuando afirma, por ejemplo, la Evangelium Vitae, Juan Pablo II,
y lo dice con mucha rotundidad, toda la estructura, toda la política familiar debe tener como eje la perspectiva de familia, pues está aportando que hay una prioridad. La política social, la política urbanística, vivienda, servicios, ¿vale? Sueldos, todo en perspectiva familiar. ¿Por qué todo tiene que estar al servicio de la familia? Porque es la célula social, ¿vale? Básica, y porque hay un misterio, digamos, es decir, hay una verdad, es decir, el magisterio cuando analiza la familia dice, bueno, es verdad, hay que ver el contexto en donde nos estamos desarrollando, donde estamos viviendo las familias, pero, ¿no? Dice, pero sin olvidar la verdad sobre el matrimonio y la familia, ¿no? Y yo creo que la verdad sobre el matrimonio y la familia es lo que no podemos negar. Es decir, la verdad sobre el matrimonio y la familia es que, también lo dice Gaudium et Spes, los hijos, es decir, son la corona, es decir, fijaos qué cambio de mentalidad con respecto a ahora, ¿no? Que es una carga, una rémora, no nos permite avanzar, ¿no? Entonces, no, es decir, tiene una visión mucho más trascendente de la vida. En el contexto actual en el que vivimos en una sociedad muy orientada al trabajo, ¿cómo podemos vivir la dignidad humana en el ámbito profesional según las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia? Pues a través de una teología adecuada del trabajo, como bien estamos ya intuyendo. El trabajo es una cosa buena, decía Santo Tomás, que es un bonum arduum, es decir, que es una cosa buena que requiere esfuerzo, ¿no? A mí para esto de la teología del trabajo me ayuda, es decir, bueno, el texto al que podemos acudir o que pueden ver nuestros oyentes es Laborem Exercens de San Juan Pablo II. Y en él hace una diferenciación entre el trabajo objetivo y lo que sería el trabajo subjetivo. El trabajo objetivo es lo que hacemos, pelar patatas, cambiar un pañal, escribir un artículo, lo que sea, ¿no? Y el trabajo subjetivo es la persona. Entonces, el magisterio siempre pone que la dignidad tiene que ver no con lo que haces, que puede ser pelar patatas, y es perfectamente digno, o cambiar un pañal, que es perfectamente digno, ¿vale? Lo que pasa es que nuestra sociedad no lo valora, no lo ha devaluado, ¿vale? Y dice que la dignidad viene por el sujeto que realiza ese trabajo, no por el objeto, ¿vale? Entonces, esta sería un poco una idea importante. Y luego, a mí una cosa que me gusta, me ayuda, en el Papa Francisco, en Fratelli Tutti, cuando habla de los políticos y habla de la vocación al político, se cita a sí mismo en el Evangelii Gaudium, que lo aplica al trabajo de evangelización, ¿vale? De transmisión de la fe. Y él mismo lo aplica al político y lo aplica a la transmisión de la fe, y yo lo traslado a cualquier trabajo, ¿vale? Y dice una cosa, voy a citarlo porque es una cita muy interesante. Dice: hay que tener toda la seguridad que no se pierde ninguno de los trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Dice: todo esto da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. Es decir, el trabajo objetivo, es decir, toda actividad humana es trabajo, ¿no? Lo importante es este sentido, ¿no? Y todo tiene importancia. Entonces, trasladar que tiene tanta importancia cambiar un pañal, sonreír a tu hijo, mirarle a los ojos, como tener un Q1. Yo que soy profesora universitaria, pues tener un Q1, ¿vale? Por poner un ejemplo. O tú que eres periodista, pues un premio Pulitzer, ¿vale? Sería un poco la idea. El trabajo tiene esta dignidad, es verdad, pero todo lo que estamos viviendo es una mentalidad materialista y economicista. Viene del capitalismo, en el que el trabajo, el valor, el beneficio, es decir, que está bien, no que nos realizamos el trabajo, que está bien, no es algo malo, pero si se pierde, como te decía un poco, la verdad sobre el trabajo, la verdad sobre la familia, pues es un poco cuando se desajusta la sociedad, y es el peligro que tenemos, claro. De hecho, Juan Pablo II, en la Carta a las Familias de 1980, dice que es muy importante subrayar la importancia y el peso de la actividad laboral de las mujeres dentro del núcleo de la familia, hablando de esto del trabajo con relación a la familia. Muchas veces has mencionado los focos del trabajo, ¿no? Y de los empresarios y demás.
se habla mucho de los derechos de los trabajadores hoy en día, pero la doctrina social de la Iglesia también habla de las responsabilidades y del deber de los trabajadores con el empresario. ¿Las leyes o la situación actual se olvidan de esta perspectiva? No sé si se olvidan. Es verdad que cuando surge el conflicto, cuando surge la doctrina social de la Iglesia, renovar y todo el conflicto de izquierda a derecha, del capital, del empresario y del trabajador, pues hay un conflicto, pero hay una situación de justicia que es denunciada, ¿no? Yo creo que tenemos una ambivalencia, como en tantas cosas, ¿no? En la sociedad, en las políticas. Por una parte se considera que la familia es importante, estamos preocupados por el sistema de pensiones, ¿no? Por el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, pues el capital es imprescindible, ¿no? Y la empresa. Lo que dice la doctrina de la Iglesia y todos los papas es que la empresa tiene una dimensión social por encima de todo lo demás, ¿vale? Que también, es decir, que tiene que tener beneficios, por supuesto. Pero esto es muy interesante en la encíclica que hace Benedicto XVI en Caritas in Veritate, después de toda la crisis, el crack que hubo, ¿no? Inversor, la crisis económica del 2008, que se compara con el crack del 29, lo que dice es que el problema, uno de los problemas es que la empresa solo responda, pues esto, a los inversores, al capital. Y entonces se pierde ética y da igual vender stock option o hipotecas basura, un poco los subprimes, si os acordáis, es decir, que ya parece que se nos ha olvidado. Pero entonces el capital, dice Benito XVI, es una necesidad, es un instrumento, una causa instrumental, pero la dimensión es otra, ¿no? Es decir, la dimensión sería el trabajador, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta ambivalencia. Las empresas ahora se preocupan mucho de lo que se llama la responsabilidad social corporativa. Sabemos que de alguna manera algo va mal, ¿no? Y que yo creo que hay que trabajar en ello, ¿no? ¿Esta responsabilidad social corporativa de la que hablas tiene algo que ver con la justicia social, que es uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia? Vale, pues yo creo que en principio no está unido, ¿vale? Porque el tema de la justicia social es un tema complicado y complejo por cómo ha ido evolucionando. Pero bueno, tiene en sí, pues, más intentar que apostar por esta dimensión social de la empresa, ¿vale? Más que por el tema de la justicia social. Y luego, pues, la justicia social es verdad que es un término que sigue en la actualidad, que los papas es vigente, pero si comparamos los últimos tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, sí es verdad que Benedicto lo utiliza poco y Francisco también poco, está más en Juan Pablo II por el tema un poco del comunismo. Porque si yo ahora te preguntara, a ti la justicia social, ¿dónde lo has...? Bueno, tú porque sabes también de doctrina social, ¿no? Pero nuestros oyentes, ¿dónde lo ven? Pues normalmente está en el programa electoral del Partido Socialista o de Podemos. Es decir, es un principio que es de doctrina social de la Iglesia, de un jesuita, el padre Tappaieri, luego Pío XI aparece en la encíclica Quadragesimo, pero lo coge el socialismo, y sobre todo el socialismo revolucionario. Uh-huh. Y entonces esto ha generado cómo interpretas esa justicia social y qué es verdaderamente justicia social. Es decir, justicia social es que el hombre y la mujer no haya discriminación y que las legislaciones, que ganemos ante el mismo trabajo, ganemos lo mismo y no haya brechas. Sí, podríamos decir sí. Justicia social es que una legislación obligue en el colegio, en los patios de los colegios, por ejemplo, a que los niños o las niñas jueguen al fútbol. Justicia social es que ante una baja maternal, ¿vale?, una medida de conciliación, sí o sí tengamos que coger el lugar de que la perspectiva sea de familia y que esa familia decida en libertad, oye, tenemos tanto tiempo por tu trabajo, por el mío, en este momento, cógetelo tú. No, tiene que cogérselo el hombre igual. Es decir, esto sería un poco el debate actual y el problema de interpretar este concepto, ¿vale?, que sigue siendo necesario, que está, pero que cuando la Iglesia, digamos, lo puso en la historia, yo creo, uno de los principios de doctrina social más inseridos en la historia, ¿vale?, y en la historia de las ideas. Y el Papa Juan Pablo II, que insistía mucho en la justicia social, era por luchar en contra del socialismo revolucionario y para hacer reformas, nunca revolucionarias, sino reformas en libertad y reformas corracionales. Y entonces un poco la ideología woke tiene justicia social, es decir, está muy relacionado con muchas cosas que de alguna manera este principio pero bueno, aún así es un principio de doctrina social de la Iglesia bien entendido,
siga apostando el magisterio por él, y tenemos que trabajar por él. Este principio que se ha ido manipulando, ¿cómo pueden los trabajadores y los empleadores aplicarlo desde el punto de vista del principio de justicia social de la doctrina en relación a su relación laboral sin sacrificar el bienestar personal o familiar? Vale, pues yo creo que si fuera verdadera justicia social, no habría, es decir, sería derecho justo y por tanto no habría que sacrificar, entre comillas, nada, ¿vale? Si es así. Entonces, ¿cómo sería aplicado? Pues mediante el concepto justicia clásico, ¿no? Que tiene que ver con no tanto con una idea de igualdad, ¿vale? O de uniformismo, sino con, como decía Santo Tomás, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo es tu derecho. Y sería un poco entroncándolo con el derecho natural. Es decir, que no utilicen las ideologías más artificiales esta cuestión para meter su perspectiva, por ejemplo, la perspectiva de género en las leyes, por poner un ejemplo. Que hay cosas que son justas dentro del hombre y la mujer, etcétera, etcétera, pero hay cosas que pueden ser ya ideológicas. Y entonces ahí es un poco donde hay que estar, a lo mejor, más... tener un discernimiento, ¿no? Digamos, o un análisis racional. Claro, es que si das a cada uno lo que quiere, ya no entramos en algo objetivo del 50% cada uno, sino que hay que ver cuáles son las necesidades reales de cada persona, ¿no? Uh-huh. La Iglesia también enseña que el trabajo es una vocación y un servicio. ¿De qué manera un profesional puede encontrar, bueno, no equilibrio, porque me ha gustado mucho lo que has dicho al principio, de que equilibrio supone que no hay nada debajo y que tienes que estar un poco haciendo ahí malabares, pero un punto en común para compatibilizar su vocación profesional con su vida familiar, sin caer en el peligro del individualismo, de la sobrecarga de trabajo o de reventar por intentar llegar a todo. Bien, pues yo creo que hay desde una perspectiva cristiana, no sé si sabría contestar así, vamos a intentarlo, ¿no? Pero desde una perspectiva cristiana yo creo que tenemos que ir a las fuentes, ¿vale? Las fuentes de la doctrina de la Iglesia son la razón y la revelación, y no hay incompatibilidad. Entonces yo creo que tenemos que ir a la fuente, que es la teología, que es la revelación. Y esta verdad que afirma el magisterio sobre ello, ¿no? ¿Y cuál es esta verdad de la familia? Pues que es, como decía antes, que es la corona, ¿vale? A mí me gusta mucho el Salmo 127, que no sé, que dice: don del Señor son los hijos, son como flechas de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que tiene llena su aljaba. La aljaba es donde metían las flechas es decir, feliz el que... Es un cambio de mentalidad enorme, ¿no? Es decir, feliz el que tiene porque no durará no temerá cuando lleguen sus enemigos, ¿no? Es decir, pues cuando llegue la enfermedad, pues está claro que una familia numerosa la afronta mucho mejor, es decir, o atender a los padres o atender a los hijos, lo afronta mucho mejor que el individualismo que tú decías, ¿no? Entonces, es tener como prioridad, como tú decías, como valor, primero desde el punto de vista de la teología cristiana, pues es a Dios, el amor a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas, y luego, por supuesto, a la familia, ¿no? Si se han llamado hasta... Entonces, esto es un poco el reto que tenemos en la actualidad. Un gran reto, porque al final poner primero a Dios, luego a la familia y luego el trabajo, creo que es algo bastante difícil de ver hoy en día, porque efectivamente todas las familias se encuentran con complicaciones, con situaciones de, como decía, intentar compaginar su vida personal y familiar, que muchas veces, o sea, familiar y profesional, que muchas veces los padres nos hemos convertido más en, pues no sé, gestores de eventos o en asesores personales en cuanto a agenda de los niños, en cuanto a una cuestión de trabajar en la logística de lo que hay que hacer, lo que hay que comprar, los deberes que tiene, más que en crear ese núcleo, ¿no? Esa célula que comentábamos también al principio. Y porque, perdona que te interrumpa, pero también porque la mentalidad social actual, que yo creo un poco por todas las ideologías que están circundantes, nos da más valor a lo que hacemos, ¿no? Le da más valor y más dignidad a la mujer que trabaja fuera de casa que a la que no. Y el magisterio dice, no, libertad en la mujer y valoración del papel único y exclusivo. Que es verdad que la maternidad, pues podemos analizar tantas teorías, ¿no? Pero la maternidad es de la mujer, ¿no?
Y el ¿Cómo peso se puede nuestro. recuperar eso? ¿El qué? Ese peso o ese valor social de las madres que deciden no trabajar fuera de casa. Yo creo que es un cambio de mentalidad, que la palabra es conversión, es un cambio de mentalidad, un cambio cultural, que está difícil, hay que ser realistas, porque yo, de las últimas reflexiones y cosas que he escrito, hace un mes o así en el ABC, escribí un artículo que era Mujer y nihilismo, y en el que afirmo que ya todos los postulados de género los hemos asumido todas las mujeres, todas las familias, ya hasta las abuelas, mi madre. Es decir, todos hemos asumido eso. Entonces, ese cambio de mentalidad, pues en el caso de una mujer cristiana o una familia cristiana, pues tiene que acudir a la revelación, al discernimiento casi ignaciano en cada decisión de qué puesto coges, qué puesto no coges, que tantas cosas, ¿no? No solo de la mujer, también del padre, es decir, no es un tema. Y a veces hay que decir que no a trabajos, a viajes, a tantas cosas, por el bien común, que es el bien de esa familia. Es que es muy complicado, porque sí. como decía Juan Pablo II, la fatiga de la mujer, pues que después de haber dado a luz al hijo, lo alimenta, lo cuida, se ocupa de su educación, especialmente, sobre todo eso en los primeros años que son más demandantes, decía este Papa, que es tan grande esa fatiga que no hay que temer la confrontación con ningún trabajo profesional, pero es cierto que cuando una madre se reincorpora del permiso de maternidad, muchas veces, primero es muy pronto y segundo está tan agotada que al final no puede servir ni al trabajo ni a la familia como debería, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es así. Es una experiencia. ¿Y qué hace la sociedad? ¿Qué hace la legislación? Realmente denunciamos la carga, es decir, todas las feministas, desde Simone de Beauvoir, ¿vale? Han denunciado, y yo creo que tienen razón, la carga de los hijos, la carga biológica, ¿vale? A mí hay una que últimamente estoy leyendo, una feminista de género, que llaman de la segunda generación americana, que se llama Sulami Firestone, y ella tiene un libro que se llama La dialéctica del sexo. Y dice que la raíz de todos los problemas de la mujer no son ni políticos, ni culturales, ni no sé qué, son biológicos. Y que es por la función reproductiva que estamos hablando, ¿no? Y entonces ella lo que apuesta es porque te quites esa función, ¿vale? Que es la que te va, además es una carga. Y el magisterio lo que dice, no, en ese común engendrar, esto está en Mulieris Dignitate, en San Juan Pablo II, dice, y lo puedo citar, que lo tengo aquí, dice, la mujer absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma. Es decir, este común engendrar, la maternidad, nos absorbe nuestras energías de cuerpo y también psicológicas. Dice, por tanto, es necesario que el hombre sea plenamente consciente de que en este engendrar el común contrae una deuda especial con la mujer, y la sociedad, por tanto, también. Dice, ningún programa de igualdad de derechos del hombre y de la mujer es válido si no tiene esto en cuenta de modo, dice, totalmente esencial, ¿no? Y claro, una de dos, o te lo quitas, o asumes la carga, o vemos cómo puede ayudar la sociedad en esta carga, que es real que asumimos, sin tener que desprendernos. Esta mujer, que era hija de Sulami Firestone, era hija de judíos ortodoxos, de familia muy numerosa, ¿vale? Claro, rechazó todo esto, porque su padre era un judío converso, digamos, ortodoxo, muy radical, y, por ejemplo, la obligaba a hacer la cama de sus hermanos, ¿vale? Entonces, y murió sola 6 meses, es decir, luego cambió un poco, tuvo éxito, dedicó su libro a Simone de Beauvoir, y una cosa muy curiosa es que estuvo 6 meses en su apartamento, luego tuvo una enfermedad, 6 meses sola, hasta que se dieron cuenta que había fallecido. Es decir, la mujer que estamos perdiendo en este camino, porque los datos son demoledores, es decir, la caída de la nucialidad. Es decir, hemos aumentado la tasa de actividad, ¿vale? Pero ha caído la nucialidad, el aumento de divorcios. Bueno, pues la mujer a lo mejor no se va a quedar con una vida profesional muy potente, pero se va a quedar sin nada. Y es verdad que los hijos, hay un misterio de la vida que va un poco a la trascendencia, al cielo, ¿vale? No tenemos solo hijos para este mundo, ¿no?
Y yo creo que esto hay que ponerlo, este valor, hay que ponerlo en alza. A mí me gustaría saber, Ana, ¿qué consejo le ofrecerías a los jóvenes profesionales que desean vivir su vida, que sí que quieren tener una familia y que quieren integrar los principios de la doctrina social de la Iglesia en su vida diaria sin sentirse atrapados por todas estas presiones del mundo laboral moderno que estamos hablando? ¿Qué les diría? Pues es difícil, ¿vale? Porque yo creo que en el proyecto vital hay una parte que es completamente libre y pero hay que hacer un ejercicio de discernimiento. Hay veces que hay que parar, es necesario parar. Yo recomiendo mucho a los matrimonios jóvenes y tal la formación en familia y profundización teológica. Hay másteres de familia, etcétera, etcétera, que pueden ayudar mucho. Yo los he hecho también y es importante porque paras, conoces otras familias, ves la realidad. Entonces, no estar solos. Yo creo que no te puedes quedar tú solo, ni siquiera en el núcleo familiar, digamos, y con tu vorágine del día a día, porque el bombardeo cultural que tienen nuestros hijos y que tenemos también nosotros, pues es muy importante. Entonces, yo creo que vínculos de solidaridad, formación, ir a las fuentes, discernimiento y luego, pues eso, pues yo creo que hay que ser positivo y confiar, ¿no? Es decir, pero bueno, que el contexto, el magisterio. A mí me llama mucho la atención cuando leí Familiares con Sociedad hace tiempo, no sé, al número 4, Juan Pablo II dice, tenemos que tener en cuenta este contexto, tenemos que ser realistas, pero no podemos olvidar, no podemos bajar así el listón, porque como es verdad que lo tenemos muy difícil, dice, hay que poner la verdad, porque la verdad es lo que nos va a enamorar y lo que nos va a hacer luchar. Y eso es así. ¿Y cuáles son esos cimientos que decías para no hacer equilibrismos? Pues yo creo que es la revelación, es decir, la verdad, repito, y en el caso de la familia cristiana, pues es la oración y el discernimiento, es decir, unido a la formación, es decir, a ver qué se nos ha revelado. Yo creo que en el Génesis se ve claramente, ¿no? Es decir, la mujer está puesta en medio con igual dignidad del varón y hay una lucha y hay es decir, la mujer tenemos un papel muy, muy específico y muy especial y la familia, ¿vale? Y por tanto también nuestros esposos y que tienen que valorar esto, efectivamente. Y yo creo que es ir a las fuentes, al manantial de la fuente, a beber. Y hay que a veces subir, ¿verdad?, los manantiales en las montañas, pero hay que ir a la fuente. Y la fuente es la revelación. Es decir, nosotros tenemos eso precioso, que es un poco todo lo que se nos ha transmitido, la fe. Pues con esa base sólida nos despedimos, queridos oyentes. Nos escuchamos aquí dentro de 2 semanas. Damos las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto de Humanidades Ángel Ayala por hacer posible este espacio. Por supuesto, damos las gracias a Ana Sánchez Sierra, que es vicesecretaria general de este instituto y además licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Humanidades y profesora de Doctrina Social de la Iglesia, por habernos explicado un tema tan complejo de una manera tan sencilla y tan cercana. Gracias, Ana. No, ¿qué tal? ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.